Mañana nos vemos en la U, ¿verdad? Solamente es por hoy la eventualidad. Eh, Vamos a ver. Entonces arrancamos. De estos hay recursos, ¿verdad? Sí, sí, hay uno, integrales de línea. Los otros se los había mandado al grupo. Entonces, ¿qué es la integral de línea? Bueno, en esencia, se hace exactamente la misma historia que cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con las dobles, con las integrales en una variable, que estamos trabajando con las triples. Siempre aparece la partición, ¿verdad? Solo que ahora la partición es sobre una trayectoria o una curva en el espacio. Entonces, hay algunos elementos que tenemos que ver por aquí. Entonces, vamos a ver. Aquí, supongamos que f de x, y, z es una función con valores reales y que queremos integrar a lo largo de una curva C, que se muestra en el dominio de f y está parametrizada por r de t igual a g de t en la dirección del vector i más h de t en la dirección de j más k de t en la dirección de k, en la dirección sí de k, y con dominio de a a b. Los valores de f a lo largo de la curva están dados por la composición de f evaluada en la parametrización. Integraremos esta composición con respecto a la longitud de arco desde t igual a hasta t igual b. Para empezar, dividimos la curva C en un número finito de n subarcos, la misma partición. Listo, se hace la partición, solo que ahora la partición es sobre la curva parametrizada que está acá. El subarco típico tiene longitud delta S sub k. En cada subarco elegimos un punto X sub k, Y sub k, Z sub k y formamos la suma que está aquí. O sea, para cada subarco se escoge un valor de t, un valor de t. Ese valor de t me genera una terna, que es la de X sub k, Y sub k, Z sub k. Entonces, dice, lo cual es similar a la suma de Riemann, dependiendo de cómo se haga la partición de la curva C y de la selección del X sub K, Y sub K, Z sub K en el késimo subarco. Podemos obtener diferentes valores de Sn. Si f es una función continua y las funciones g, h y k tienen primeras derivadas continuas, entonces esta suma tiende a un límite cuando n crece y las longitudes delta sub k tienden a cero. Este límite nos lleva a la siguiente definición similar a la del integral simple. En la definición se supone que la partición satisface el enunciado de que el delta sub k tiende a cero cuando n tiende a infinito. Entonces, esta es la famosa integral de línea. Entonces, si f está definida sobre la curva C dada en forma paramétrica por r de t igual a g de t en la dirección de i, h de t en la dirección de j, k de t en la dirección de k, de a, b en t, entonces la integral de línea de f sobre c es la integral sobre c de f de x y z de s es igual al límite cuando n es infinito de esto, siempre que el límite exista. Esta es la definición formal de lo que es la integral de línea. Y aquí más o menos detallan la aplicación.
o sea, la explicación de dónde viene todo. Llevar esto como la explicación de dónde viene la integral de línea y el gráfico. Si se fijan, es algo muy parecido a la integral definida, tal y como el libro lo dice. Que en esencia lleva la misma idea, hacen la partición, solo que ya la partición es sobre la curva parametrizada, y por ejemplo cuando trabajamos en una variable era la partición en la línea, cuando trabajábamos en un integral, en un doble, era en la región, y cuando trabajamos con una triple era la partición del sólido. Check. Luego, ¿qué más? Dice si la curva suave C, o sea, si la curva C es suave para A menor o igual que T menor que B, entonces es continua y nunca es igual a cero. La función f es continua en C, entonces se demuestra que el límite de la ecuación 1, que está aquí, existe. Ahora aplicamos el teorema fundamental del cálculo para derivar la ecuación de la longitud de arco, que esta nosotros ya la conocíamos. Esta la longitud de arco no valdría la pena. Esta sí, porque esta es lo que me dice el cómo lo vamos a calcular. Ah, bueno, aquí está. En esencia, vamos a ver. Entonces dice, esto demuestra lo de la longitud de arco, que el S de t ya nosotros sabíamos que era la integral de A a t de la norma de la velocidad diferencial de tau, para expresar a ds de la ecuación 1 como ds igual a b de t, a la norma de b de t, y evaluar la integral de f sobre c, tal y como está aquí, que esta es la manera en cómo la vamos a calcular nosotros, donde el ds de t, que es la norma de la velocidad, no es más que la raíz cuadrada de cada una de las componentes de la primera derivada de la parametrización, ¿verdad? O de la curva C que le decíamos. Y a eso le calculaban la norma. Entonces, este, aquí dice, observe que la integral del lado derecho de la ecuación 2 es una integral definida simple del tipo que estudiamos en el capítulo 5, donde integramos con respecto al parámetro t. La fórmula evalúa en forma correcta la integral de línea del lado izquierdo sin importar cuál parametrización se use, siempre que ésta sea suave. Observe que el parámetro t define la dirección a lo largo de la trayectoria. El punto inicial sobre C es la posición R de A, y el movimiento a lo largo de la trayectoria se da en la dirección de crecimiento de T. Bueno, quizás esta parte no es tan importante porque aquí está resumida. ¿Cómo se evalúan las integrales de línea? Este es el proceso que nosotros vamos a tomar en cuenta. Luego, dice, para integrar una función continua f de x sobre la curva C, se determina una parametrización suave de C. Aquí está, definida de A a B. Esto me da la orientación o la dirección que toma, porque dice que va desde A a B tomando esta dirección de acá, ¿verdad? Que eso es lo que hacen referencia. Luego, para calcular esta integral, es la integral de A a B de la función compuesta de f con la parametrización multiplicado por la norma de la velocidad, que es el R', que esto es R de t, es el R' en norma diferencial de t. ¿Qué más? Luego, si f es una función constante, 1, entonces la integral de f sobre c es la longitud de c desde A a B. Es la longitud de la curva. Nada más. Que es la fórmula que nosotros conocemos como la del integral. ¿Se acuerdan? Que es lo que vimos en el primer parcial, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando buscábamos la reparametrización que les decíamos? Jovencitos.
Sí, listo. Entonces, revisemos el ejemplo. Solo así, por encima, ¿verdad? Dice, integre esta función sobre el segmento de recta C que une el origen con el punto 1, 1, 1. Entonces, se elige esta parametrización. Pues fíjense que la parametrización, por la forma en que está tomando, bueno, aquí creo que podríamos usar algo respecto a variable compleja, ¿va? Porque la parametrización que están usando aquí es esta, mira. Que esta funcionaría, bueno, funcionan los complejos, funciona en R2, debe funcionar para nosotros, con ternas. Y es, por ejemplo, vaya, si nosotros tenemos, aquí solo como una, lo vamos a colocar como una observación, es parametrización de un segmento de recta que va de P a Q. Esta va en la dirección de P a Q. Entonces, ¿cómo se trabaja esta o qué parametrización es? R de T va a ser igual a P, que es el punto, multiplicado por T, no, más bien multiplicado por 1 - T, más Q multiplicado por T. Entonces, cuando la T0, cuando la T vale 0, me va a quedar P, el punto. Cuando la T vale 1, me va a quedar Q. Esto me quedaría, observen, en la primera componente queda X sub 0 más T, T, X sub 1 menos X sub 0. ¿Sí? Y sub 0 más T, Y sub 1 menos Y sub 0. Y en la tercer componente, Z sub 0 más T, Z sub 1 menos Z sub 0. Si se fijan, esta es la parametrización de la recta. ¿Se acuerdan de eso, de vectores? Este es el vector director, son las componentes del vector director. Vector director va de P a Q, entonces se resta. Bueno, creo que era similar a que nosotros lo escribíamos así como punto P, no, lo escribíamos así más bien. Escribíamos OP que era el vector que va del origen, más T por PQ. Así, es la misma historia. Entonces, si lo aplicamos esto a esto, por esa razón la parametrización nos queda de esta manera. Cheque. Entonces, al momento de calcularla, se tiene lo siguiente. Dice, elegimos la parametrización más sencilla posible. Aquí está.
Ya le expliqué de dónde sale. Y esa funciona para cualquier punto en realidad. Luego dice, se calcula el BDT. El BDT es la derivada de cada una de las componentes respecto a T. Aquí está, ¿verdad? Recuerden que BDT es X' o R', como le quieran llamar, y es la derivada respecto a T de de las funciones componentes. En nuestro caso, cada una de estas funciones, al derivarla respecto a T es 1. Por eso el vector B de T es I más J más K. Al calcular la norma es raíz de 3. Al evaluar la parametrización en la función, lo único es cambiar la X, la Y y la Z por T. De ahí esta expresión de acá y se evalúa. En este integral, sin importar lo que me quede, porque me puede quedar cualquier cosa dependiendo la función, entonces solo se calcula B de T y se calcula el valor del integral y bueno, da cero. Algunas propiedades es la propiedad de aditividad. Esta propiedad de aditividad la trabajan con el mismo ejemplo. Dice aquí, las integrales de línea tienen la útil propiedad de que si la curva C está formada por la unión de un número finito de curvas suaves, entonces la integral de la función sobre C es la suma de las integrales sobre las curvas que la conforman. Aquí quizás todo depende de la función, fíjense, porque ya vamos a ver qué sucede. Si se fijan, esta es la misma trayectoria. El detalle es que aquí me dicen, por ejemplo, la figura 16.3 muestra otra trayectoria desde el origen al punto 1, 1, 1. La unión de los dos segmentos de recta C1 y C2 y me piden que integre la función sobre la unión de los dos segmentos. Se elige la parametrización. Ojo, aquí no sé qué valor da, ¿verdad? Ya vamos a revisar. Entonces, usan la misma parametrización, pueden verificarlo ustedes con el cálculo, con la fórmula que les di. Si van de 0, 0, 0 a 1, 1, 0 y luego van de 1, 1, 0 a 1, 1, 1, pueden calcular rápidamente estas dos. Solo verifíquenlas rápido ahí en un papelito. O, bueno, si quieren lo hacemos mejor para que lo tengamos de práctica. Solo me voy a llevar esto hasta acá. Solo necesito esto. Bueno, sin la letra. Hasta acá. No, hasta acá. Solo quiero que verifiquemos ese detalle. Entonces, siguiendo lo que les mostré, C1 es el segmento de recta que va de 0, 0, 0 a 1, 1, 0. El R1 de T o esa parametrización para esto, si lo hacemos, nos quedaba, siguiendo la fórmula que más o menos les di por acá, X sub 0, X sub 1 menos X sub 0. En nuestro caso, X sub 0 es 0, X sub 1 menos X sub 0, me queda T. X sub 0, ahí Y sub 0, 0, T sub 1 menos T sub 0, T. Y de ahí Z sub 0, que es 0, Z sub 1 menos Z sub 0, me va a quedar 0 por T. Miren, se cumple la primera. Y C2 que va de 1, 1, 0 hasta 1, 1, 1,
El R sub 2 de t, ¿quién era? Era x sub 0, 1. Y de ahí la diferencia de 1 con 1, que es 0, coma. El y sub 0, que es 1. Y de ahí la diferencia de 1 con 1, que es 0, se ve el parámetro. Y por último, 0, y de ahí 1 menos 0, va a quedar t. Entonces es 1, 1t. Miren. Entonces ahí está la parametrización verificada con las rectas, así con las que les mostré, y siempre van de 0 a 1, es la más sencilla de todas. Ahora, sigamos escudriñando el ejemplo. Ajá, aquí está lo que les mencionaba. Observen un detalle. Por ejemplo, en uno, la integral sobre c que va del origen al punto 1, 1, 1, me dio 0. ¿Sí? Luego, si tomo otra parametrización diferente que es C1 unido con C2, observen que no me da el mismo valor del integral, a pesar porque estoy tomando una parametrización distinta o una curva distinta. Yo me podría venir aquí sobre una curva, por ejemplo, sobre una curva que va de 0, 0, 0 a 1, 1, 1. Podemos hacerlo. Vaya, como por ejemplo, t cuadrado, coma t cuadrado, coma t cuadrado. Y obviamente nos va a dar un valor diferente al que tenemos. Pasa por los mismos puntos, pero toma una curva diferente. Entonces, esta cuestión de la aditividad no es como cuando nosotros, por ejemplo, trabajábamos como las particiones que hacíamos, ¿se acuerdan? Cuando trabajábamos en la línea y decíamos, la integral de A a B es lo mismo que la integral de A a C más la integral de C a B, siempre que C sea un punto interior entre A y B. Aquí nosotros hubiéramos pensado lo mismo, que el valor de la integral este, nos tenía que dar el mismo valor. Entonces, aquí hay un detalle, ¿verdad? Entonces, la propiedad de aditividad se cumple, pero el valor del integral es el que todavía nos deja esa cuestión de que, ay, ¿por qué no dio cero? Entonces vamos a ver qué nos dice el ejemplo. Aquí solamente en el ejemplo nos está mostrando cómo calcularla, ¿verdad? Que es esta una nueva parametrización. Y nos dice, da menos raíz de 2 sobre 2 menos 3 medios. Observemos tres cosas acerca de las integraciones de los ejemplos 1 y 2. En primer lugar, al sustituir las componentes de la curva adecuada en la fórmula para f, esta integral se convierte en una integral normal con respecto a t. En segundo lugar, la integral de f sobre c1 unido con c2 se obtuvo integrando f sobre cada una de las acciones de las trayectorias y sumando estos resultados. Y luego tercero, las integrales de f a lo largo de c y la unión tienen valores distintos, que esta es la observación que me interesa a mí. El valor de la integral de línea a lo largo de la trayectoria entre dos puntos se modifica al cambiar la trayectoria entre ellos. Y luego hablan de la sección 16.3. Esta sección 16.3 se refiere a una cosa que le dicen independencia de las trayectorias. ¿Qué significa eso? Que si usted va de un punto 1 a un punto 2, no importa la ruta que tome, el valor del integral es lo mismo. Pero eso solo lo cumple bajo cierta caracterización de la función que se está integrando. O sea que la integración va a ser independiente de la trayectoria que usted tome, sin importar. Entonces, en ocasiones, nosotros vamos a mirar, por ejemplo, una función y nos piden integrar en una función que tiene C1, C2, C3 hasta Cn, pero vemos que hay un camino directo con una curva que se llama C. Entonces, sin importar el valor que tomemos, o perdón, sin importar la trayectoria que tomemos, el valor del integral va a ser el mismo. Eso es independencia de la trayectoria, que creo que eso así se llama la sección 16.3. Pero luego lo vamos a ver. Entonces, esto es importante para nosotros. El valor del integral de línea a lo largo de la trayectoria en dos puntos se modifica al cambiar la trayectoria entre ellos. Esta es una observación muy válida para nosotros. ¿Qué más? Este incluso lo vamos a resaltar.
¿Qué más? Cálculo de masa y momento, pues esto es una aplicación, esta nosotros no la revisamos. Integrales del línea en el plano. Entonces, aquí la diferencia solo es que ahora estamos trabajando en dos variables, pero lleva el mismo cálculo. Quiero que veamos otro detalle y algo que quiero que ver. Espera, ¿qué quería? No, de pita no es. Escalares de línea vectoriales y escalares. Este es el libro de nosotros. Sección que decía aquí en la calendarización 6.1. Aquí, sección 6.1. Interés de líneas escalares y vectoriales, dice. Las de líneas escalares es esto, general. Este es el integral de línea y cómo se calcula. X de t, solo para tenerlo en cuenta. Es el integral de línea sobre X, que nosotros ya lo vimos a qué se refiere, pero aquí me dan la parametrización, ejemplo 2, dos parametrizaciones. Aquí está integral de línea vectoriales. Integrar un campo vectorial de una trayectoria. X de t va de A a B R n. Esto es lo que me interesa, porque esto no está en tomas. Entonces la integral de línea vectorial de f a lo largo de x de a b se denota de esta forma y se define así. Aquí hay que hacer un producto punto, miren. Y esta es la integral de línea vectorial. Si logramos ver la diferencia, ¿va? Aquí f es una función, nada más. Aquí, f mayúscula representa, si no me equivoco, tiene que representar una función con valores vectoriales. Eso es un vector. Aquí es una función cualquiera. A ver, por eso aquí aparece f evaluada en x de t punto x' de t diferencial de t. Permítame un segundo. Y vamos a ver qué otro detalle. Sí, miren, por ejemplo, aquí f denota esta función. Es una función de R3 en R3.
Sí, aquí no hay más. Solo aplicar la fórmula nada más. Y la parametrización ya está dada. Dice CAF, campo vectorial radial sobre R3 dado de esta forma. Es el que apunta hacia afuera. Es X va de 0 a 1 a R3, es la trayectoria definida de 0 a 1 en R3, que es esto. Entonces X', y luego la integral sobre X de F punto ds es esto. Se aplica el producto punto y esa es la integral sencilla. Listo. Interpretación física de las integrales de líneas vectoriales. Considere F como el campo de fuerzas en el espacio. Entonces, esto puede tomarse como la representación del trabajo realizado de F sobre una partícula cuando ésta se desplaza a lo largo de la trayectoria. Esto nos importa por los compañeros de física. ¿Y qué más? Luego, para justificar la interpretación, recuerde que el lector, que si F es un campo vectorial constante y X es una trayectoria rectilínea, entonces el trabajo realizado por F al mover una partícula de un punto a otro sobre la trayectoria X está dado por F punto delta ds. Y eso es lo del trabajo. Otras interpretaciones. No, aquí no. Vamos a ver si vale la pena esto. Estas son las componentes. Esa es la otra interpretación de la integración. Ujú, producto punto. Recuerda, lector, que las diferenciales de X, Y y Z son de X, X' de T de T. Ujú, X' de T. Sí, sí, aquí no hay mucho. ¿Qué más me hace falta por acá? Esta es la forma diferencial. La segunda, la integral, esta es la forma diferencial. Esto. Entonces, de esta última parte es que surge que la integral, que es esta sobre el campo vectorial,
se puede reescribir así, o de x, y de z. Entonces, esta integral del lado derecho, dice, es una notación alternativa para la integral que tenemos. En realidad, la primera es definida por la segunda. La integral esta se conoce comúnmente como la forma diferencial de la recta integral. De hecho, la expresión m de x más n de y más p de z recibe el nombre de forma diferencial. Hace énfasis en las funciones componentes del campo vectorial f y surge con frecuencia en las diversas aplicaciones. Con cuidado, m de x, n de y, p de z deben evaluarse utilizando las ecuaciones paramétricas para x, y, z que provienen de la trayectoria x de t. Ujú. Que al final esto de m de x, n de y p de z corresponderían a estas. Que así es que deben evaluarse, dice, usando las parametrizaciones. No como se ve aquí, ¿va? Que se ve así en su forma diferencial. Aunque esta forma es comúnmente aplicada, o sea que nosotros podemos encontrar ejercicios que tengan esta estructura haciendo referencia para esta integral. ¿Qué más? Ah, miren, por ejemplo, esta. Dice, calcularemos y más z de x más z de y más x más y de z, donde x es esta parametrización definida de 0 a 1. Entonces, para calcular esta, tenemos x, y, z, los diferenciales, se cambia todo en términos de la variable t y se integra. Listo. Integrales de línea a lo largo de curvas. El efecto de la reparametrización. Esto al final, x de t y de t. Decimos que esta trayectoria. Esto es lo del orden. Vamos a ver. Esto me interesa. Esta sí, miren. Sea X que va de A a B a Rn, una trayectoria C1 por parte, y sea F el campo vectorial de Rn en Rn, cuyo dominio es X, contiene la imagen de X, sea Y, cualquier reparametrización de X. Entonces, si Y preserva la orientación, la integral es igual. Pero si se invierte la orientación, entonces se le antepone un signo negativo. Este es como quien dice cuando venimos en dirección contraria. Esto de la reparametrización, esto sí nos interesa. Esto, para que lo sigamos, es como que nosotros estemos viendo, vaya, si nosotros queremos calcular la integral de 2 a 1 y nos da 3, pero al calcular la integral de este 1 a este 2, entonces, y tenemos la otra, sería menos 3 nada más. Eso en esencia significa lo de la integral, lo del cambio de la dirección o la orientación que le dicen acá. ¿Me explico? Jovencitos, jóvenes, jóvenes, jóvenes. Diego, Edwin y Luis. Sí, sí, lo escuché, pero no lo entendí. ¿Qué es lo O que? sea, vaya, por decir algo, suponga que usted voy a llevar la figurita, solo para darle una idea, nada más. Esta que es la que se ve más fácil de ver. ¿A qué se refiere este último teorema? Mírelo así, solamente voy a escribir algo y quizás no tenga sentido porque no conocemos
este, la función ni nada. Solo voy a decir, vamos a decir que esto es C, así como está orientada en esta dirección, que va del punto 002 al punto 100. No, perdón, equivoqué de punto. Al punto 010. ¿Estamos bien? Eso es C. Entonces, la integral sobre C de la función f de S me da 3, por decir algo. ¿Listo? ¿Me entienden esa idea? O sea, solo supongan que eso se cumple, que da 3. Cheque. Entonces, ahora piensen que en vez de tomar la orientación que está aquí, la orientación, llamémosle así, C1, vaya, C1. Entonces, ¿qué sucede si nosotros ahora hacemos esto? Dice 1 acá. Pero ahora la historia cambia. Esto es C2. Cheque. Entonces, ¿qué sucede? Este es el mismo punto. Este punto final es el punto inicial anterior. Entonces, C2 está en la dirección contraria, que es lo que mencionan acá. Se invierte la orientación. Entonces, la integral sobre C2 ahora, de F de S es -3. Cheque. Ahora sí, Pero sí, ¿me entendieron la idea? Dile, ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver el ejemplo 8. Dice, sea esto la función, considere tres trayectorias. Las tres trayectorias siguientes entre 0, 0 y 1, 1. Esta, por ejemplo, comienza en 0, 0 y termina en 1, 1. Esta es una reparametrización. Comienza en 0, 0, termina en 1, 1. Esta viene en dirección contraria. Miren, comienza en 1, 1 y termina en 0, 0. La Z de T. ¿Se fijan? Entonces, la integral sobre X me da 1. La integral sobre Y me da 1 también. Y la integral sobre Z viene en sentido contrario, me da -1. Y dice los resultados de estos cálculos son exactamente lo que predice el teorema 1.5, puesto que Y es una reparametrización que preserva la orientación, en tanto que Z la invierte. Entonces, este ejemplo creo que nos termina de explicar y solidifica esto. Hombre, ya son las 6. Ya lo voy a dejar ir. Entonces, aquí dice, misma orientación estas dos y esta cambia de dirección. ¿Sí lo ven, verdad? Que estas dos, por ejemplo, van desde el punto 0, 0 hasta el punto 1, 1. En cambio, esta última va desde el punto 1, 1 hasta el punto 0, 0, que es lo que le estaba mencionando yo aquí. Entonces, cuando calculan las integrales, hacen referencia a esto, que el valor de la integral sobre la parametrización X
Es el mismo que el de la parametrización Y, mismo valor acá, mismo valor acá. En cambio, en Z, que cambian la dirección, es opuesto. Y esto que es el cierre del ejercicio. Luego, la importancia de los teoremas no solo radica que ocasionalmente nos permiten predecir los resultados de cálculo de integrales de líneas, sino también que permiten definir integrales de líneas sobre curvas en lugar de sobre trayectorias parametrizadas. Para ser más explícitos, decimos que una trayectoria X es cerrada. Si X de A, X de B, decimos que la trayectoria X es simple. Si no tiene intersecciones, es decir, si X es 1 a 1 con un intervalo a B, excepto posiblemente que X de A puede ser igual a X de B. Entonces ahora queremos expresar mediante la curva C la imagen de una trayectoria que es 1 a 1, excepto posiblemente un número grande, pero finito de puntos dentro de B. La trayectoria casi 1 a 1 será llamada parametrización de C. Además, si la curva C tiene una parametrización correspondiente que sea cerrado o simple, curva cerrada o simple es un hecho cuya prueba se omitirá si tanto X y Y son parametrización de la misma. Entonces debe ser la reparametrización de la otra curva. Mm, mm. No simple, no cerrada, simple, no cerrada, no simple, cerrada, simple, cerrada. Ejemplos de curvas. El teorema 1,4. Solo déjenme ver el teorema 1,4 porque ya les dije que no. Es cualquier reparametrización, sí. No le vamos a dar importancia. Igual hace referencia a esta, al inciso 1 del 1,5. Esto sí me interesa. Lo de las curvas. No simple, no cerrada, simple, no cerrada, no simple, cerrada, simple, cerrada. Sí se entiende, ahí va. Otra cosa. Aquí. Es simple si no se cruzan. O sea que es 1, 1 en todo el intervalo de AB. Si inicia donde termina, si inicia donde termina, es cerrada. O sea, por eso hacen las combinaciones. No simple porque se cruzan y no inician donde termina. No es simple porque se cruzan y no cerrada porque inicia donde termina. Simple, miren, no se cruzan, no se cruzan. No simple, se cruzan pero terminan en el mismo lugar donde empiezan. Miren lo mismo acá. Por eso son cerradas. Y esta es simple y cerrada. Cheque. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo de las orientaciones ya lo revisamos. Y esta es la parte numérica. Esta parte no nos metemos en lío nosotros. Listo. Entonces mañana vamos a trabajar ejercicios de integrales de línea, escalares y vectoriales. Cheque. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Si se fijan, sí hay que ir complementando, ¿verdad? El libro de Thomas respecto al de Pete, respecto al de Susan, porque sí tiene más cosas que el otro. Entonces vamos a ir viendo qué cosas podemos ir rescatando de ambos. Cheque. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿No? Diego, Edwin y Luis. No, No, Listo. No, Lick, no ningún. Cheque entonces. Se cuidan. Los veo mañana. Chequen, nos vemos, Lick. Bueno.